buenos días a todos. Muchas gracias por estar presentes aquí. Mi nombre es David Moldero. Antes de nada, me gustaría agradecer la invitación del Grupo Interempresa a que participe en esta jornada. Es un gran honor y una gran responsabilidad, sobre todo hablando ahora de un tema tan candente como el riego. Ahora muy candente, algunas veces cuando llueve nos olvidamos, sigue siendo igual de candente porque el riego es un problema recurrente que tenemos de escasez en casi todas las zonas mayoritarias de producción de almendro y especialmente en esta zona de España. Soy doctor ingeniero de montes, hice mi tesis doctoral sobre el riego deficitario en almendro, tal y como bien ha presentado David, en el Instituto de Agricultura Sostenible, bajo la dirección de los doctores Elías Ferreres Castiel y Francisco Rosúa. Quisiera agradecer también a mi empresa, el Grupo de Prado, por permitirme estar aquí y poder hablar de un tema pues como es el uso eficiente del agua en la agricultura, el ejemplo del almendro. Espero poder daros unas pequeñas pinceladas o algunas ideas que os permitan aumentar la gestión, la optimización del agua en vuestras instalaciones, en vuestras plantaciones y poder hacer frente a los grandes retos que estamos viviendo actualmente y que posiblemente tengamos que vivir en los futuros meses. Bien, comenzamos. El almendro es el principal especie de fruto seco del mundo, con una producción superior a 1.300.000 toneladas. Es curioso cómo España, siendo el principal país productor del mundo, el principal país en superficie del mundo, con más de 700.000 hectáreas, somos los terceros en producción, en torno a un 6%, por detrás de Australia y sobre todo por detrás de Estados Unidos, que son los que lideran la producción a nivel mundial claramente con más de un 80% de la producción. Vamos a ver si el puntero funciona. Vale. ¿Eso a qué se debe? Principalmente las plantaciones de almendro la mayoría de la superficie de plantaciones de almendro están relegadas a zonas marginales del este de la península ibérica, en secano, lo que provoca plantaciones de escaso desarrollo vegetativo y con unas producciones potenciales inferiores a los 500 kilos de pepita por hectárea. Siempre voy a hablar en producción en términos de pepita por hectárea. En los últimos años, tal y como os he hablado anteriormente, ha habido una época de unos mercados muy favorables hacia el almendro, lo que ha provocado una intensificación de la producción del almendro en España. Desde las plantaciones tradicionales han aparecido nuevas plantaciones de este tipo. Plantaciones en regadío donde la producción objetivo estaba por encima de los 2.000 kilos por hectárea. Vale, este tipo de plantaciones son plantaciones intensivas, siguiendo un modelo de producción como el que se utiliza en California, con unas producciones objetivos por encima de los 2.500 kilos por hectárea, lo que implica que tienen que ser plantaciones que tengan un alto nivel de interceptación de radiación, y eso solo se consigue con un alto porcentaje de cobertura del suelo por la hoja. Es imprescindible el uso de riego, sería el factor más importante para este aumento de producción, seguido por el control fitosanitario, una buena fertilización y un manejo de poda mínima. El puntero no funciona, creo. Bueno, este tipo de plantaciones de almendro en regadío en España ha aumentado, casi se ha cuadruplicado en los últimos 10 años, llegando ya a una cifra cercana a las 140.000 hectáreas, lo que implica un 15% de la superficie total, y los últimos datos indican que casi el 50% de la producción de almendra de España proviene de este tipo de plantaciones. Uno de los inconvenientes de este tipo de plantaciones son sus altas necesidades de riego. Quiero hacer un inciso y ahora vamos a ver, esto es una ampliación exagerada de una hoja donde podemos ver un estoma, y quisiera implicaros la idea de que cada hoja es como una fábrica, donde gracias al combustible que sería el CO2 atmosférico y la acción de la radiación solar, las plantas, a través de la fotosíntesis, son capaces de generar energía para generar su biomasa, tanto en la producción, en el crecimiento del árbol, como en la producción de frutos. Para que este CO2 entre a través del estoma, el estoma se tiene que abrir y la atmósfera le roba agua.
Eso es así. Entonces, para generar crecimiento y fruta, ese carbono, esa energía, tiene un precio. Ese precio se tiene en términos de agua. Es decir, para los árboles el agua es como su moneda, su dinero con el que pagan la energía. Por tanto, es imprescindible en nuestras condiciones regar para tener buenas producciones. ¿Y cómo calculamos la cantidad de riego que necesitamos? A través de esta ecuación. Aunque parezca un poco compleja, es muy poco. Evapotranspiración de cultivo, la que implica la suma de la transpiración de los árboles más la evaporación del suelo, es igual a un coeficiente, que le llamamos coeficiente de cultivo, por la evapotranspiración de referencia, que son variables meteorológicas que se obtienen a través de estaciones meteorológicas y que depende de factores como la temperatura, la radiación o el viento. Después tenemos los coeficientes de cultivo, que muestran que son dependientes de la especie, muestran el grado de desarrollo de la plantación y varían a lo largo del año. Desde unos coeficientes de cultivo muy bajos cuando se produce el inicio de la brotación hasta un máximo en verano cuando la copa de los árboles está totalmente desarrollada. Se han realizado numerosos estudios a lo largo del tiempo que dan valores de coeficientes de cultivo para máxima producción valores entre 0,9 y 1,18. Los últimos trabajos realizados en el Instituto de Agricultura Sostenible en Córdoba muestran, los trabajos publicados por López López, muestran unos coeficientes de cultivo máximos entre 1 y 1,15. Eso teniendo en cuenta las condiciones. Vamos a ver. ¿Podemos volver hacia atrás? Teniendo en cuenta las condiciones evaporativas de la atmósfera, como tenemos en zonas cálidas, como puede ser el Valle del Guadalquivir o incluso esta zona de las Vegas Altas, hace que las necesidades de riego estén cercanas a los 750-900 milímetros, que esto traducido en metros cúbicos por hectárea, habría que multiplicarlo por 10. Es decir, las necesidades de riego para máxima producción de almendro se encuentran entre un valor entre 7.500 y 9.000 metros cúbicos por hectárea. Eso es una cantidad que a todo el mundo le puede parecer bastante alta, muy por encima de la del olivar, pero estas son las cantidades. Y es muy difícil cumplirlas en muchas de las zonas de España. Por tanto, el empleo de estrategias de riego deficitario es algo común y que la gran mayoría de los agricultores va a tener que adoptar ante la escasez de agua que tenemos en la mayoría de las zonas de España de cultivo del almendro. Por tanto, el riego deficitario consiste en la aplicación deliberada de una cantidad inferior a las necesidades para cubrir la evapotranspiración del cultivo. Y aquí surgen multitud de dudas. Desde qué impacto tiene ese riego deficitario en la producción hasta si hay épocas más sensibles donde afecte el estrés hídrico al almendro especialmente, o cómo reparto el agua a lo largo del año. Vamos a intentar tratarla una por una en esta ponencia, pero al principio vemos los efectos del estrés hídrico. Un estrés hídrico moderado, muy bajito, puede afectar al crecimiento, a la expansión, a los fenómenos de expansión celular y, por tanto, disminuye o ralentiza o incluso llega a paralizar el crecimiento vegetativo de nuestra planta. Sin embargo, para producir una reducción en la fotosíntesis hace falta un estrés hídrico bastante más alto, moderado, para generar un cierre estomático que disminuya esa fotosíntesis. Por tanto, ahora tenemos ¿Cómo distribuimos el agua a lo largo del año? Tenemos dos tipos de estrategias. Una estrategia de riego deficitario sostenido, en la cual repartimos el déficit hídrico de forma uniforme a lo largo de todo el año. En este ejemplo sería como esta línea amarilla, sería un riego por debajo de riego control de un 100% para satisfacer las necesidades hídricas y el déficit distribuido de forma uniforme a lo largo de todo el año. Después tenemos una estrategia de riego deficitario controlado, donde concentramos el déficit hídrico en algún periodo o una etapa donde creamos que nuestro cultivo puede ser menos sensible y ahorramos esa cantidad de agua para reducir ese déficit hídrico en otras etapas donde el cultivo pueda ser más sensible. Bien, pasamos a la fenología del almendro, a su ciclo anual. Aquí podéis ver algunas de las etapas
fenológicas del cultivo del almendro a lo largo de todo el año y de tanto sus crecimientos y diferentes actividades fisiológicas que tiene el cultivo. Numerosos estudios realizados durante los últimos 20-30 años indican cómo la etapa fenológica menos sensible del almendro al estrés hídrico es la etapa de llenado de grano. Es la etapa donde el almendra ha conseguido su tamaño máximo potencial del fruto y empieza a acumular peso seco, la acumulación de ese peso. En estas condiciones cálidas, ese periodo está comprendido desde finales de mayo hasta mediados de agosto en la cosecha. Ahí es donde podemos concentrar el estrés hídrico afectando lo mínimo posible a la producción. Sin embargo, también estos mismos estudios han marcado como periodos o fases críticas un periodo precosecha al inicio desde brotación hasta que alcanza el tamaño máximo de fruto, donde un estrés hídrico provoca una importante caída de frutos y una reducción importante en el crecimiento vegetativo. Y después tendríamos una fase de post-cosecha que va después de la cosecha, donde se produce una diferenciación e inducción floral y la acumulación de reservas que va a influir en la producción del año siguiente. Aquí tenemos que recuperar los árboles. Una vez visto las diferentes sensibilidades a la producción del estrés hídrico de este cultivo, vamos a pasar a cómo influye, cómo reduce el déficit hídrico la producción. Eso se hace a través de un estudio de la relación entre la producción y el consumo de agua, ya sea en términos de evapotranspiración, de transpiración o de riego. Para ello se hace una herramienta que se llama función de producción, que enfrenta la producción con el consumo de agua. En este caso aquí sería el riego y en este caso la evapotranspiración. Estas herramientas son bastante prácticas y útiles y potentes, ya que nos permiten determinar tanto la producción máxima que podemos tener para el cultivo y las necesidades hídricas que vamos a necesitar, o incluso pensar antes de comenzar a hacer una inversión, podemos tener las condiciones de edafoclimática de nuestra zona, sabemos la dotación de agua que vamos a tener y podemos extrapolar y saber más o menos en qué producción máxima podemos tener o esa producción media que podemos tener en nuestra plantación antes de que incluso la hagamos. Aquí vemos cómo que para riego en torno a 2.500 metros cúbicos obtuvimos valores de producción en torno de media de 6 años de unos 1.400 kilos por hectárea y estos valores y aumentamos el riego hasta valores superiores a 2.500 kilos de pepita por hectárea, para los cuales hizo falta una evapotranspiración entre 1.100 y 1.250 milímetros, lo que en esa zona que teníamos lluvias durante la producción, durante el desarrollo vegetativo de la plantación y un suelo bastante profundo donde el árbol pudo extraer bastante de las reservas del agua del suelo, equivalía a riegos entre 7.500 y 9.000 metros cúbicos por hectárea. Si tenemos un clima muy seco y tenemos un suelo muy poco retentivo, las necesidades de riego se parecen mucho a las de evapotranspiración. Por eso, en algunas zonas de California donde se cumplen estas premisas, para máxima producción tienen que aplicar riegos en torno a los 12.000 metros cúbicos por hectárea. Nuestros árboles serían iguales si tuviéramos esas condiciones, pero por suerte en gran parte de nuestra zona por clima tenemos lluvia y tenemos reservas de agua en el suelo que minimizan nuestras necesidades de riego. Como hemos visto, la función de producción es una expresión matemática no lineal y una de las mejores formas para estudiar los efectos del estrés hídrico, del déficit hídrico sobre la producción, es la productividad marginal del agua. Vamos a ver si nos sale. Esta producción marginal se hace con el cálculo de la pendiente de esta función de producción a través de la función matemática derivada. La productividad marginal significa como el aumento o el descenso en producción que obtenemos cuando aumentamos o disminuimos en 1 metro cúbico por hectárea nuestro riego. Es decir, si nosotros partimos de un riego de en torno a 2.500 metros cúbicos por hectárea, si aplicamos un solo metro cúbico por hectárea en nuestra plantación, obtenemos un aumento en la producción de en torno a 350 gramos por hectárea. Si aumentamos nuestro riego hasta un punto donde cubrimos la totalidad de las necesidades y obtenemos la máxima producción, ese incremento en la producción se reduce a 50 gramos. Esto nos sirve para optimizar, por ejemplo,
podemos decir, aquí nos paramos. ¿En qué punto nos paramos para nuestro riego? ¿Dónde optimizamos el riego? En función del coste del agua que tengamos. Por ejemplo, tanto el coste de agua de la comunidad como el coste energético. Si llegamos aquí a un valor que 50 gramos de nuestra producción compensa los 20 céntimos que nos puede costar el riego, pues ahí tendríamos que parar, más arriba, más abajo. Entonces, esto nos sirve para optimizar la cantidad de riego en función de nuestros costes derivados del agua. Bien, como hemos visto, más o menos tenemos bastante claro cómo afecta el riego deficitario a la producción, pero una de las incógnitas que tenemos es si es sostenible el uso de estas estrategias de riego deficitario a lo largo del tiempo. Estamos sometiendo a un estrés continuo a los árboles que puede provocar dos efectos. Por un lado, una adaptación de la especie con unos ajustes osmóticos y unos cambios en la electricidad de las membranas que haga que esos árboles se adapten al estrés hídrico y que mejoren su respuesta productiva a lo largo que van pasando los años. Por contra, pueden ocurrir otro tipo de fenómenos derivados de que provoquen un desgaste en los árboles, a través de un agotamiento paulatino de la reserva a lo largo de los años y que hagan que la respuesta productiva vaya siendo más negativa a lo largo que pase el tiempo. Por ello, durante mi tesis doctoral hicimos las funciones de producción de 2 trienios, 2014, 2016, 2017, 2019, para poder compararlas y ver si esa respuesta productiva cambió a lo largo del tiempo. Como podéis ver, aquí aparecen 2 líneas, una línea sólida que corresponde al segundo trienio y una línea punteada que corresponde al primer trienio. Como podéis ver, las líneas visualmente son bastante similares y desde el punto de vista estadístico no hay diferencias significativas. Por tanto, los datos apoyan de que el empleo de estrategias de riego sostenible de riego deficitario es sostenible a medio y largo plazo, al menos bajo las condiciones en las que se ha realizado el experimento durante estos 6 años. Esto tiene implicaciones bastante importantes y nos dan un poco de seguridad en apoyo de que podemos mantener nuestras estrategias de riego deficitario en almendro sin tener un impacto excesivamente negativo a lo largo del tiempo. Bien, ahora, para optimizar nuestra cantidad de riego, es súper importante diseñar estrategias de riego todos los años antes de comenzar nuestra campaña de riego. Tenemos que ir al campo con una estrategia para hacer frente a nuestro año. El mejor método para hacer este tipo de diseño de estrategia de riego es a través del balance de agua y cada año vamos a tener diferentes disponibilidades de agua, diferentes condiciones de plantación, tanto edad de la plantación como nivel de interceptación o una cosecha esperada, diferentes condiciones edafoclimáticas, principalmente el agua que tengamos almacenado en las reservas del suelo, que tendremos que aprovechar para optimizar nuestra cantidad de riego y tener en cuenta las limitaciones propias de nuestro sistema de riego. Para la ejecución de esta estrategia deberemos hacer un reajuste periódico de esta estrategia adaptándonos a las condiciones climatológicas propias del año. Si es posible hacer un seguimiento del estatus hídrico, podría ser con sensores. Ahora mismo falta desarrollo en los sensores que midan el estatus hídrico en planta, pero esa es la idea, tener una estrategia y hacer un seguimiento periódico de ella. Ahora pasamos. Como hemos visto, el cultivo del almendro está situado en zonas donde la escasez hídrica es bastante importante. Aquí tenemos el impacto de las sequías prolongadas de forma recurrente. La última fue la del año transcurrido entre 1990 y agosto de 1995 y ahora estamos viviendo una situación extrema de forma bastante similar. Sabemos cómo se comportaron las plantaciones tradicionales en esta última gran sequía, cómo estas plantaciones en secano las soportaron de mejor o peor manera, pero las soportaron, pero tenemos la incógnita de estas nuevas plantaciones. No sabemos cómo se comporta. Por eso, hace 3-4 años, intentando adelantarnos a este tipo de situaciones, en esta tesis doctoral hicimos un experimento para intentar recrear una situación límite de este tipo para que si venía una situación como la que desgraciadamente estamos viviendo ahora, tuviéramos algo de información para hacer frente. Para ello se desarrolló un experimento en colaboración con el IFAPA de Alameda del Obispo en Córdoba con una plantación de almendro de la variedad Guara sobre patrón GF677 plantado en el año 2009 con un marco de plantación de 7 por 6 metros con un manejo de finca comercial y poda mínima. Aquí podéis ver la plantación, una imagen dentro de la plantación y aquí una imagen satelital.
Es una zona de clima mediterráneo con una precipitación media de unos 600 milímetros, con una marcada sequía estival, un suelo franco de vega muy profundo y muy retentivo, con un tamaño de árboles bastante importante y que fueron regados desde el inicio de la plantación, desarrollados totalmente bajo riego. Se impusieron 3 tratamientos durante el año 2017, donde recreamos el estrés hídrico, un tratamiento de control donde se regó para satisfacer la totalidad de la demanda hídrica, un tratamiento deficitario sostenido del 25% del riego control y un tratamiento secano en el cual no se regaron los árboles durante ese año. Después se restableció el riego control para el tratamiento deficitario y secano en los años posteriores, 2018 y 2019. Aquí podemos ver una evolución del potencial hídrico de tallo que nos muestra el estatus hídrico de estos árboles, donde vemos el tratamiento control en una zona de confort hídrico. El tratamiento deficitario disminuyó drásticamente su potencial hídrico para posteriormente recuperarse y el tratamiento secano disminuyó drásticamente su potencial hasta un valor crítico de menos 4 megapascales, donde los árboles empezaron a defoliarse masivamente y costó mucho poder seguir midiendo el potencial porque no había hojas. Aquí podemos ver de forma visual cómo fue la evolución a lo largo del año del follaje de estos árboles, tanto el tratamiento deficitario como el tratamiento secado, el cual se defolió para mitad del verano y continuó así, y no llegó a rebrotar. Esto implicó este déficit hídrico tan severo en el tratamiento secano implicó que solo uno de los 13 árboles del tratamiento secano sobreviviera y el resto muriera. Eso fue en términos de mortalidad del 92%. Imaginad que eso puede pasar en alguna de vuestras plantaciones. No solo afectó a la supervivencia, el estrés hídrico afectó también a la producción. Durante el año 2017 redució significativamente la producción tanto en el tratamiento deficitario como en el secano y esta reducción estuvo exclusivamente debida a una reducción en el peso unitario de las almendras y no en la cantidad de almendras por árbol, que fue igual en todos los tratamientos, ya que esa cantidad de almendras venía determinada por el año anterior, donde durante todos los árboles de los 3 tratamientos estaban bien regados. Además de disminuir la producción, disminuyó la calidad, ya que en el tratamiento deficitario y secano se dispararon el número de almendras de tipo borrego menos válidas para la industria. En el año siguiente, en el que se recuperó el riego, vemos como el único árbol superviviente prácticamente no tuvo producción y ese descenso fue prácticamente que no tuvo almendras. Incluso 2 años después de la recuperación de riego, ese único árbol superviviente del secano mostraba una producción cercana al 50% de la del tratamiento control. Por tanto, este estrés hídrico severo, aunque sea puntual, puede afectar en la reducción de la producción y de la calidad durante el año del estrés como en años posteriores. Como vemos, los efectos de un recorte severo en el riego por la sequía pueden amenazar la viabilidad de las nuevas plantaciones en regadío que se están realizando. Por tanto, es necesario realizar más estudios para poder cuantificar las necesidades mínimas para evitar daños irreversibles como estos bajo diferentes condiciones de cultivo. Por tanto, las autoridades, tanto del agua como de agricultura, deberían realizar planes de contingencia para evitar este tipo de situaciones y los agricultores deberíamos diseñar estrategias de riego específicas para minimizar esto. Quisiera acabar viendo unas recomendaciones para diseñar estrategias específicas para hacer frente a este tipo de situaciones. Lo principio, tener nuestra estrategia antes de comenzar el año y que esté adaptada a las condiciones propias de nuestra plantación. Muy importante aquí es favorecer el desarrollo progresivo del estrés hídrico y evitar desarrollos súbitos de este estrés hídrico que puedan provocar daños irreversibles desde el inicio de la temporada. Sería muy importante la monitorización del estado hídrico para poder adaptar la cantidad de agua que aplicamos y con unas recomendaciones y consideraciones generales para hacer nuestra estrategia de riego sería una eliminación temprana de la cubierta vegetal que impidiera la pérdida por agua por la transpiración de esta cubierta, un retraso en el inicio de riego que nos permita reducir el crecimiento vegetativo y poder ahorrar agua en esta fase para utilizarla en fases posteriores. Una disminución de la fertilización nitrogenada para reducir el crecimiento vegetativo excesivo y también una reducción de pérdidas por evaporación con una concentración de los riegos y una menor frecuencia de riego.
También dentro del imaginario de los agricultores parece lógico que una poda severa podría salvar los árboles. Datos de otros estudios realizados en otras especies muestran cómo la baja efectividad de este tipo de estrategias, ya que ocasiona un efecto rebote. Al hacer una poda muy severa, genera una gran cantidad de rebrotes que pueden aumentar la transpiración de estos árboles y al final no tenemos el efecto deseado que queríamos al principio. Además de que estos nuevos crecimientos, al final lo que estamos haciendo es disminuir la capacidad productiva de esos árboles durante los 2-3 siguientes años. Si alguien quiere un poquito más de información y ampliar, tiene 2 artículos científicos publicados en inglés en revistas científicas, ambos publicados en Irrigation Science, y existen 2 artículos de divulgación escritos en español, uno en la revista Horticultura de la Casa y otro en la revista Vida Rural. Ahí es donde puede ver obtener un poquito más de información. Con esto acabo. Me gustaría daros las gracias por atender a esta presentación. Y mi nombre es David Moldero y trabajo en el Departamento Técnico de Producción de Frutos Secos del Grupo de Prados. Si alguien está interesado en más información, no dude en contactar a través de mi LinkedIn, que hablaremos y encantado. Muchas gracias. Nos esperamos un segundo. David, tenemos un par de minutos para alguna pregunta. No sé si hay alguien que quiera hacerle una pregunta aquí abajo. Buenos días. Hemos hablado de plantaciones intensivas, pero los últimos años nos están recomendando ya las superintensivas de más de 2.000 plantas por hectárea. El seto, ¿esto qué supondría de incremento de agua en el riego, la superintensiva, en primer lugar? Y luego, en segundo lugar, estamos haciendo plantaciones importantes en el Tietar, que son unos terrenos arenosos y francoarenosos, y yo supongo que la necesidad hídrica en estos terrenos va a ser un 30 o un 40% superior a estas tierras del Guadiana, que son más fuertes. ¿Podría contestarme esta doble pregunta? Muchas gracias por la pregunta. Comenzamos por la segunda y después pasamos a la primera. En cuanto a los terrenos arenosos del Tietar, puede que las necesidades hídricas en términos de evapotranspiración van a ser exactamente las mismas. Por eso es tan importante la función de evapotranspiración. Lo que pasa es que al traducirlo a términos de riego, puede que aumente y disminuyan. Por un lado, pueden aumentar porque como tenemos suelos muy poco retentivos, no podemos usar ese agua que se acumula en el suelo que nos regala. En este caso, estaba cuantificado en torno a 200 milímetros, es decir, 2.000 metros cúbicos de agua tenían disponible de forma gratis nuestros árboles en el suelo. Vosotros a lo mejor tenéis 1.000 metros cúbicos o 750, entonces ahí van a ampliar. Pero es que por otro lado, en las condiciones del Tietar, la demanda evaporativa de la atmósfera es más baja. Por tanto, las necesidades de evapotranspiración, cuando hacemos este coeficiente de cultivo por la evapotranspiración de referencia, como la evapotranspiración de referencia es más baja, la demanda hídrica va a ser más baja. Entonces, vosotros, vuestras necesidades de evapotranspiración potencias para máxima producción, en vez de encontrarse en torno a 1.200 milímetros, a lo mejor están en 1.000 milímetros. Al final, por un efecto, por el suelo y una zona de una demanda evaporativa más baja, se pueden compensar y que estéis cerca de aquí. Habría que ver el caso de forma detallada y ver dónde vaya a tener las necesidades, pero se puede compensar. Ahora, viendo la primera pregunta acerca de los superintensivos, solo puedo decir que no existe ningún trabajo científico que evalúe la respuesta productiva del modelo superintensivo en las condiciones de riego. No hay ninguna función de producción, pero bueno, vamos a intentar extrapolar. Los árboles son árboles, las hojas son hojas, las variedades son las mismas, los patrones pueden cambiar un poco, ¿no? Lo más importante para el cálculo de las necesidades hídricas, que es para el cálculo del coeficiente de cultivo, es en función del estado de desarrollo de la plantación, es decir, la radiación interceptada. Si nosotros somos capaces de alcanzar valores similares de radiación interceptada, ya sea en un modelo TENSIP o desde un superintensivo hasta marcos de un intensivo de un 6x4, un 6x3 o hasta marcos de un 6x7.
el marco no es tan importante, es más importante el nivel de radiación interceptada. Entonces, a valores similares de radiación interceptada, las necesidades hídricas y la capacidad de producción va a ser más o menos parecida en diferentes marcos de producción. De todas formas, esto es una hipótesis, no está probada, no existen estudios, pero yo creo que los tiros van a ir por ahí. Lo importante es la radiación interceptada. Al final, los árboles son fábricas, nuestra plantación es una fábrica. Su combustible es, como hemos dicho, la radiación y el CO2. Entonces, si tenemos niveles similares de interceptación de radiación, nuestra fábrica tiene un tamaño similar, su capacidad productiva va a ser similar y su capacidad de gasto de dinero que va a tener que pagar por esa energía, que va a ser en términos de agua, puede ser, o todo apunta a que sea bastante similar. Aquí hay otra pregunta. Sí. Hola, David. Enhorabuena por tu ponencia. Yo quería saber si en el Grupo de Prado estáis utilizando la estrategia de riego deficitario controlado por desecación parcial. ¿Cómo? Por desecación parcial. El regar, al tener dos mangueras, Sí, regar vale. lado izquierdo, lado derecho. Yo le llamo raíz dividida. Raíz dividida. Y bueno, por darnos un poco tu experiencia y a ver qué opinas, porque en otras zonas de España no tenemos las dotaciones que hay aquí y tenemos que quebrarnos un poco más la cabeza. Muchas gracias. Lo sé, muchas gracias. Yo también soy del sur de Granada, de una zona montañosa. Yo soy de tercera generación de almendricultores, solo de secano, de estos almendros que tenemos que agarrarnos un arnés para cosecharlos. Entonces, para mí también esto es bastante impactante. Vamos a ver, empezamos por... Yo llevo en el Grupo de Prado unos 6 meses y que yo sepa no estamos empleando el sistema de riego por raíz dividida. Estos fueron unas estrategias que empezaron a utilizarse hace más de unos 20 años y se basan en que si tú riegas una zona, estás dándole agua al árbol, mientras que tienes una parte seca y ahí en esa parte seca, esas raíces que están viendo ese bulbo seco generan una señal hormonal que envía la señal hacia la hoja en función de normalmente etileno o calcio y que hace que los estomas cierren. Por tanto, se supone que aumenta la efectividad del agua porque, por un lado, le estás dando agua, por otro lado, le estás diciendo al árbol que está pasándose y que cierra. Realmente se han hecho varios experimentos, yo no tengo mucha experiencia en eso, sé que se han hecho, y no una práctica que se esté utilizando. Lo que yo recomiendo es, si tenemos muy poca cantidad de agua, tenemos que concentrar el riego en pocos bulbos húmedos, es decir, una manguera, de pocos emisores, de una gran caudal, para aumentar lo máximo posible el volumen de suelo humedecido que tenemos, disminuyendo en todo lo posible las pérdidas por evaporación. Por tanto, que esa manguera nunca se mueva de su sitio porque donde esté el bulbo húmedo se van a concentrar las raíces, si movemos en mitad del verano, hasta que se generen las nuevas raíces que puedan absorber ese agua. Vamos a tener un periodo de entre 3, 4, 5 semanas durante vamos a estar generando innecesariamente un estrés hídrico, entonces no movemos las líneas, que los emisores siempre estén en el mismo sitio, disminuimos la frecuencia de riego, aumentamos los tiempos, siempre evitando la percolación profunda y de esa forma. La raíz dividida no está probado. Pues lo vamos a